Mi nombre es Yareli, tengo 28 años, y mi santuario personal huele a vainilla de Papantla, a mantequilla dorada y a chocolate amargo de Oaxaca. Soy la chef repostera adjunta en Alquimia, uno de esos restaurantes en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, donde una cena cuesta más que la renta de la mayoría de la gente. Mi mundo es uno de precisión. Es un mundo medido en gramos exactos, en temperaturas que no pueden variar ni medio grado, en la paciencia zen que se necesita para estabilizar un mousse o colocar una hoja de oro comestible sobre un merengue perfectamente ejecutado. Es un mundo que yo controlo. Y amo ese control, porque cada rincón de mi vida fuera de esa cocina es un caos impredecible. Era jueves por la noche, el punto álgido del servicio. Estaba en mi estación, mi rincón de acero inoxidable, sopleteando la cubierta de una crème brûlée de mamey. Estaba concentrada, el rugido bajo del soplete era el único sonido en mi cabeza. Fue entonces cuando Benigno, mi prometido, se deslizó en la cocina. El personal de sala lo adora. Siempre le sonríen. Benigno es un buen hombre. Es alto, siempre huele a una loción cara pero sutil, y tiene esa sonrisa fácil y despreocupada de alguien a quien la vida nunca le ha dicho no. Es el vicepresidente senior de Villaseñor Tech, la compañía que su padre fundó desde cero. Amor, dijo, su voz interrumpiendo mi concentración como una piedra en un lago tranquilo. Sentí sus manos rodear mi cintura desde atrás, su barbilla descansando en mi hombro. Hueles delicioso. A azúcar, quemada. Me reí, pero no me giré. Estoy trabajando, Benny. A media mise en place. Lo sé, susurró cerca de mi oído. Solo que, y en ese momento, sentí como sus músculos se tensaban. Dejó de mecerse. Hablé con mi madre. Se me heló la sangre. Apagué el soplete. El silencio repentino de la cocina pareció absorber todo el calor. Lentamente, dejé el soplete en la mesa de acero. ¿Qué pasa ahora, Benigno?, pregunté. Mi voz sonó más seca y cortante de lo que pretendía. Él carraspeó, soltándome. Nada malo, amor. De verdad. Es solo que, este fin de semana es la fiesta de graduación de mi hermana Jacinta. Ya sabes, la gran celebración por su título de licenciada. Ah, fue todo lo que pude decir. Sí, claro. La licenciada. ¿Cómo olvidarlo? Benigno se rió, pero fue una risa nerviosa, sin aire. Exacto. Y bueno, mi madre, insiste. Hizo un énfasis doloroso, casi cómico, en esa palabra. Insiste en que tú y tu mamá vengan. Es una cena familiar importante. Quiere a todos allí. Insiste. Esa palabra, en boca de su madre Clotilde, nunca era una invitación. Era una citación. Era una orden real. Dejé caer las pinzas con las que iba a tomar una frambuesa. El clan metálico contra el acero inoxidable sonó como un disparo en la quietud de la cocina. Me giré por fin, limpiándome las manos en mi filipina blanca, que de repente se sentía como una armadura demasiado pesada. Forcé la sonrisa que tan bien había practicado. Claro, Benny. Será lindo. Súper lindo. 200%. ¿A qué hora? Él sabía que mentía. Vio el temblor casi imperceptible en mi labio inferior. Pero Benigno es un hombre que prefiere la paz, aunque sea falsa, a la verdad. Así que me dio un beso rápido, un beso de alivio. El sábado a las 8. Eres la mejor, Yareli. Sabía que entenderías. Salí de Alquimia 1 hora después. El aire fresco de la noche en Polanco se sentía ajeno, olía a perfume caro y a gasolina de autos de lujo. Llamé a un taxi de aplicación. El viaje de Polanco a la colonia Roma Norte es más que un simple trayecto geográfico, es un salto entre universos paralelos. Dejé atrás las boutiques de vidrio y los edificios de espejos, para entrar en mi mundo, el de los edificios art deco con un poco de humedad, el del bullicio de la gente real, el del olor a esquites en la esquina.
Abrí la puerta de nuestro pequeño pero acogedor departamento. Olía a manzanilla y a vapor rub. Encontré a mi madre, Delfina, en el sofá de la sala, tal como la había imaginado, con los pies descalzos sumergidos en una tina de plástico con agua caliente y sal de grano. Es una mujer de 55 años, con el cabello oscuro, ahora veteado de plata, recogido en un moño práctico. Sus manos, descansando sobre sus rodillas, han visto demasiado trabajo. Es camarista en un hotel boutique de lujo en La Condesa. Trabaja más duro que cualquier director general que yo conozca. Llegaste tarde, mija, dijo sin abrir los ojos. Su voz era tranquila, siempre lo era. Servicio pesado, mentí, dejando mi bolso en la silla del comedor. Me quité los zapatos y me senté en el suelo, a sus pies, recargando mi cabeza en su rodilla. ¿Qué traes?, preguntó. Ella siempre sabía. Clotilde, dije. Solo eso. Mi madre suspiró, un suspiro largo, de esos que empiezan en el fondo del alma. ¿Y ahora qué quiere esa señora? Nos invitó. Bueno, insiste en que vayamos. El sábado. A la fiesta de graduación de Jacinta. Las dos. Mi madre Delfina se quedó quieta por un momento. El único sonido en la habitación era el goteo de un grifo en la cocina y el de sus pies moviéndose suavemente en el agua tibia. Finalmente, abrió los ojos y me miró. Sus ojos son tranquilos, profundos, pero esa noche tenían una firmeza que me asustó un poco. Sacó los pies del agua y tomó una toalla vieja para secarse. Iremos, Yareli, dijo, con una voz que no admitía discusión. Mamá, no. ¿Para qué? ¿Sabes cómo se pone? Y ahora, con Jacinta graduándose, va a ser insoportable. Va a restregarnos ese título en la cara todo el tiempo. Nos va a humillar. Mija, dijo, inclinándose para tomar mi cara entre sus manos ásperas pero cálidas. Escúchame. ¿Vas a dejar que esa mujer te diga cuánto vales? ¿Te vas a esconder cada vez que ella decida inflar su ego? Negué con la cabeza, sintiendo como se me formaba un nudo en la garganta. Bien. Entonces iremos. Y te pondrás tu mejor vestido. Y caminarás con la cabeza en alto. Porque tú no has hecho absolutamente nada de qué avergonzarte. Pero, mamá. Pero nada, Yareli. Iremos. Ahora, ayúdame a levantarme. Estos pies no se van a masajear solos y mañana hay que chambear. Accedí, pero mientras me preparaba un té de tila en nuestra pequeña cocina, un pavor frío, más frío que cualquier congelador de mi restaurante, se instaló en mi estómago. Mi madre tenía razón, no era una simple fiesta. Era, como siempre lo era con Clotilde, una ejecución social. Y yo, al parecer, era la invitada de honor en el patíbulo. Esa noche, el sueño no llegó. Di vueltas en mi cama, el olor del té de tila en mi buró no hacía nada para calmar la tormenta en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, no veía la oscuridad, sino el rostro de Clotilde Villaseñor. Su rostro perfectamente maquillado, estirado por el botox, con esa sonrisa que nunca, jamás, llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Mi relación con Benigno era fácil. En el vacío, éramos perfectos. Nos conocimos en Alquimia. Él era un cliente habitual que, durante 3 semanas seguidas, pidió mi postre estrella, una deconstrucción de pastel de 3 leches con espuma de canela. Una noche, pidió hablar con la chef repostera. Salí, limpiándome las manos en mi delantal, y él me sonrió. Me cortejó durante meses. Estaba impresionado, según él, por mí, talento visceral y la pasión que ponía en cada plato. Con él, todo eran risas, apoyo, y un genuino asombro por mi trabajo. El problema era que Benigno venía con un paquete. Un paquete muy caro, envuelto en seda italiana, muy snob y muy cruel, llamado Clotilde. Mi museo del dolor, personal, como yo lo llamaba en secreto, estaba lleno de sus obras de arte. Eran recuerdos vívidos, momentos que ella había curado con precisión para hacerme sentir pequeña.
El primer encuentro. La gran cena de presentación. En el Hacienda de los Morales, claro. Un lugar donde hasta los meseros parecen juzgarte. Yo tenía 26 años, estaba temblando. Benigno me había comprado un vestido para la ocasión. Me presentó con un orgullo que me infló el corazón. Mamá, papá, ella es Yareli. Es la artista de la que les hablé. Hermilo, su padre, un hombre severo, callado, de mirada penetrante, me dio la mano. Fue un apretón firme. Un placer, dijo, y fue todo. Pero Clotilde. Clotilde me barrió con la mirada. De arriba a abajo. Su vista se detuvo un segundo de más en mis zapatos y luego en mi vestido. Su primera pregunta, antes incluso de que el mesero sirviera el agua, fue: ¿y de qué universidad te graduaste, querida? Tragué saliva. Bueno, yo no fui a la universidad, señora. Dejé la prepa. Mi oficio lo aprendí trabajando, en cocinas, y estudiando por mi cuenta en la noche. La sonrisa de Clotilde no se cayó. Se congeló. Se volvió de cera. Ah, dijo. Fue solo un sonido, un ah, corto, seco. Pero en ese ah, había un juicio entero, una sentencia. Se giró hacia Benigno, ignorándome por completo, y dijo en voz alta, para que yo la oyera perfectamente: Benigno, hijo, siempre te he dicho que las alianzas correctas son fundamentales. El linaje, la educación, eso es lo que define a las buenas familias en este país. No podemos olvidar nuestras raíces. Yo quería morirme. Me encogí en mi silla. Esa fue la primera pieza de la colección. La segunda fue peor, porque fue un ataque directo a mi santuario. Un domingo, me ofrecí tontamente a prepararles un postre en su enorme casa de lomas. Quería impresionarlos. Estaba trabajando en un postre molecular que había visto en línea, algo con esferificaciones de lichi y un aire de coco. La receta requería cálculos precisos de pH y densidad. No era repostería, era química. Estaba batallando con una fórmula, con mi cuaderno de notas lleno de números. Clotilde entró a la cocina, con una bata de seda que probablemente costaba mi sueldo de un mes. Observó mi desorden de jeringas, termómetros y polvos blancos con una ceja levantada. ¿Problemas, Yareli?, preguntó, su voz goteando falsa dulzura. Solo un cálculo complicado, señora. La alginatina no está gelificando como debería. Ella soltó una risa. Una risa corta, sin humor, que salió de su nariz. ¿Ves?, dijo, señalando mi cuaderno con una uña larga y roja. Por eso es importante terminar la prepa, niña. Por eso la gente va a la universidad. Sin bases sólidas, sin una educación formal, ni una simple receta puedes seguir. Se me subió la sangre a la cara. Sentí las orejas arder. Esto es química avanzada, señora Clotilde. Dudo que esto venga en el temario de la prepa. Ella solo sonrió, una sonrisa condescendiente. Claro, querida. Lo que tú digas. Y salió de la cocina, dejándome temblando de una rabia impotente. Esa fue la cicatriz que más me dolió. Me había llamado inculta, en el único lugar del mundo donde me sentía una genio. Y luego estaba Jacinta, la hija de oro, la princesa, la licenciada. Jacinta era una versión más joven, más floja y más mimada de su madre. La adoraban. Ella, con sus 24 años, nunca había trabajado un día en su vida, pero estaba en una de las universidades privadas más caras de la ciudad, una donde las colegiaturas se pagan en dólares. Un día, en una comida familiar, llegué con un bolso que había ahorrado durante 6 meses para comprar. Era un bolso vintage de una marca francesa, mi primer gran lujo, mi trofeo personal. Jacinta lo vio de inmediato. «Ay, Yareli, qué bonito tu bolso», dijo con su voz chillona, llamando la atención de todos. «Qué bárbara, ya hacen las imitaciones, pirata, idénticas, ¿verdad? ¿Dónde lo conseguiste? En el mercado de la Lagunilla».
Todos en la mesa se quedaron callados. Benigno se aclaró la garganta. Hermilo miró su plato. Clotilde sonrió por dentro. Claro, cuando me quejé con Benigno esa noche, en el coche, él me dio la respuesta de siempre. La que ya me sabía de memoria. Amor, ya sabes cómo es mi mamá. Y Jacinta solo estaba bromeando, es una niña. Son intensas. Así son ellas. Pero no lo hacen con mala intención. Solo ignóralas, amor. Demuéstrales lo increíble que eres y verás que, con el tiempo, te amarán. Pero, ¿cuántas veces tienes que ignorar un insulto antes de que se convierta en veneno? ¿Cuánto tiempo es, con el tiempo? Volví a la realidad. Eran las 3 de la mañana del viernes. Ya no tenía sueño, solo una acidez que me quemaba el esófago. Me levanté y fui al armario. Saqué mi mejor vestido. Era uno de color azul marino, de corte simple pero muy elegante. Me costó 2 quincenas de mi sueldo y lo había usado solo una vez. Lo saqué y lo puse en un gancho, listo para la plancha de vapor. Sabía, mientras lo miraba colgar en la oscuridad, que no importaba. No importaba si me presentaba en seda pura o en harapos. Para Clotilde Villaseñor, yo ya había sido juzgada y sentenciada mucho antes de entrar a la fiesta. Era la naca inculta. La trepadora. La que no tenía linaje. Y este fin de semana, en la fiesta de la licenciada, ella se iba a asegurar de que yo, y el resto del mundo, lo recordáramos. El sábado llegó con la lentitud de una tortura china. El aire en la Ciudad de México se sentía denso, pesado, contaminado, era un reflejo perfecto de cómo me sentía por dentro. Pasé la mañana en alquimia, intentando concentrarme, pero mi mente estaba en otra parte. Quemé un caramelo, algo que no me pasaba desde que era aprendiz, y casi arruino un mousse de chocolate blanco por no estabilizarlo bien. Mi jefe, un francés temperamental, me vio la cara de pánico y me mandó a casa temprano. Ve, Yareli, me dijo, lo que sea que te esté pasando, resuélvelo. Te necesito al 100, no al 50. Mi madre Delfina llegó de su turno en el hotel a las 6 en punto. Se veía cansada, pero había una determinación de acero en sus ojos. Se dio una ducha rápida y se puso el mejor vestido que tenía. Era un vestido sencillo, de un color vino profundo, de un corte clásico e impecable que había comprado en una tienda de segunda mano de lujo en la Roma. No era de marca, pero la tela era buena. Con su cabello oscuro ahora plateado recogido en un moño bajo y un discreto par de aretes de perla. Delfina se veía elegante. Se veía digna. Se veía poderosa en su sencillez. Yo me puse mi vestido azul marino. Me maquillé con más cuidado de lo habitual, como si estuviera poniéndome una máscara de guerra. ¿Lista, mija?, me preguntó mi madre, poniéndose un suéter ligero. No, respondí con honestidad. Pero vamos. Llamamos a un taxi de aplicación. El viaje de la Roma Norte a Lomas de Chapultepec es más que un simple viaje geográfico, es un salto entre universos. Dejamos atrás los edificios con historia, el ruido de la vida real, el olor a tacos al pastor, para entrar en un mundo de silencio artificial, muros altos, alambres de púas electrificados, cámaras de seguridad en cada esquina y calles tan limpias que parecían de plástico. La mansión de los Villaseñor era una monstruosidad moderna de vidrio y concreto blanco. Era el epítome del lujo de nuevos ricos, ostentosa, enorme, diseñada para impresionar, pero sin una pizca de alma o calidez. Colgando del frente, entre 2 columnas que parecían robadas de un templo griego, una pancarta tan grande que habría sido ilegal en cualquier otra colonia, gritaba al mundo con letras doradas: «Felicidades, licenciada Jacinta». El guardia de seguridad, uniformado como un general de opereta, nos miró con desdén desde su caseta de vidrio blindado. Revisó la lista en su iPad. Señorita Yareli, y acompañante. Ni siquiera se dignó a preguntar el nombre de mi madre. La reja de hierro forjado, de al menos 4 metros de altura, se abrió con un zumbido eléctrico. Benigno nos recibió en la puerta. Se veía nervioso.
Llevaba un traje que seguro costaba más que mi auto, pero el nudo de la corbata parecía estar ahorcándolo. Amor. Mamá Delfina, dijo, su voz un poco demasiado alta. Qué bueno que llegaron. Se ven guapísimas. Me dio un beso rápido, que supo a ansiedad. Abrazó a mi madre. Hola, hijo, dijo mi madre con esa calma imperturbable suya. Felicidades por tu hermana. En ese momento, Clotilde apareció detrás de él, como la villana de una ópera. Llevaba un vestido dorado tan brillante que lastimaba los ojos. Parecía envuelta en papel de aluminio de lujo. Y las joyas, llevaba suficientes diamantes como para financiar una pequeña empresa. Nos barrió con la mirada. A mí, con un rápido escaneo crítico, que se detuvo en mi vestido. A mi madre, con total y absoluta indiferencia, como si fuera un mueble, como si fuera invisible. Qué bueno que pudieron venir, dijo, su voz goteando una cortesía tan falsa que casi goteaba. Y entonces, sin darnos tiempo a responder, agarró a Benigno del brazo. Hijo, ven, rápido. La foto familiar. El fotógrafo nos está esperando en el jardín. Antes de que lleguen los inversionistas importantes de tu padre. Y nos dejó allí. A mi madre y a mí, paradas en el enorme vestíbulo de mármol, solas, mientras ella arrastraba a Benigno hacia el jardín donde un fotógrafo profesional estaba montando luces de estudio. Nos había excluido. Deliberadamente. Frente a nosotros. Sentí la rabia subirme por la garganta, caliente y amarga. Me tragué la humillación. Vamos, mamá, dije, forzando mi voz. Vamos a buscar una bebida. El jardín era irreal. Parecía que habían arrancado un pedazo de Versalles y lo habían plantado en la Ciudad de México. Había meseros por todas partes, ofreciendo copas de champán y canapés que parecían sacados de mi propia cocina. Y estaba lleno de gente que se parecía a Clotilde, mujeres delgadas con rostros tensos por el botox, hablando en susurros y riendo falsamente, y hombres mayores con trajes caros hablando demasiado alto por sus celulares sobre millones y acciones. Y en el centro de todo, como una estrella de reality show, estaba Jacinta, la licenciada. Estaba en el centro de un círculo de amigos igual de mimados que ella, sosteniendo una copa de champán, riendo estridentemente. Llevaba un vestido rojo que era demasiado corto, demasiado apretado y, sin duda, demasiado caro. ¡Ay, miren quién llegó!, gritó cuando nos vio. Su voz cortó la música ambiental. Yareli. Y, oh, hola, señora. Sentí las miradas de todos sus amigos puestas en nosotras. Nos miraban como si fuéramos un par de bichos raros que se habían colado en su exhibición de lujo. Tratamos de ser amables. Nos acercamos. Felicidades, Jacinta, dije, entregándole una bolsa de regalo elegantemente envuelta. Ella la tomó sin siquiera mirarme. Ay, gracias, dijo, y la abrió allí mismo, rompiendo el papel. Era nuestro regalo. Mi madre y yo lo habíamos discutido mucho. Yo quería regalarle algo de repostería, pero mi madre dijo que no, que debía ser algo profesional. Eran un set de cuchillos de repostería japoneses, de acero de Damasco, grabados. Eran una obra de arte, carísimos, un guiño a mi propio mundo con la esperanza de que ella, como profesionista, apreciara la artesanía. Ella los sacó de la caja de terciopelo. ¿Cuchillos?, dijo, su voz llena de confusión. Y luego soltó una carcajada. ¡Ay, Yareli, qué práctico! Gracias. Se giró hacia sus amigos. ¿No es adorable? Cuchillos. Supongo que me servirán para cortar el pastel del perro o algo así, ¿no creen? Sus amigos rieron con ella. Pude ver a Benigno, a unos metros de distancia, hablando con un hombre mayor. Hizo una mueca de incomodidad cuando escuchó la risa, pero no dijo nada. Estaba demasiado ocupado. En ese momento, mi mirada se desvió y vi a Hermilo, el padre de Benigno. Estaba en una esquina del jardín, cerca de la barra libre, solo. No estaba hablando con nadie.
Sostenía un vaso de whisky en la mano. Y no estaba mirando la fiesta. No estaba mirando a su hija triunfante. Estaba mirando a mi madre, Delfina. Mi madre, ajena a todo, estaba admirando un rosal blanco. Pero Hermilo la miraba fijamente. No era una mirada casual. Era una mirada intensa, fija. Su rostro, normalmente tan severo e impasible, mostraba una expresión que no pude descifrar. ¿Era reconocimiento? No, era más fuerte. ¿Era pánico? Tan pronto como notó que yo lo estaba viendo, Hermilo desvió la mirada bruscamente, casi con violencia. Se dio media vuelta y se metió dentro de la casa, como si hubiera visto un fantasma. Un escalofrío me recorrió la espalda, uno que no tenía nada que ver con el aire fresco de la noche. Algo, además de la humillación, estaba muy mal. La siguiente hora fue un ejercicio de tortura social. Benigno finalmente se unió a nosotras, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Gran fiesta, ¿verdad?, dijo, pasándome un brazo por los hombros. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Mi madre, para mi sorpresa, parecía estar disfrutando tranquilamente. Observaba a la gente con la curiosidad de una antropóloga descubriendo una tribu perdida. Estaba callada, serena, asimilando todo. Intenté mantener conversaciones. Una tía de Benigno me preguntó dónde había comprado mi vestido, y cuando le dije la tienda, una departamental normal, no una boutique de Masaryk, me dijo, ah, qué curioso, y se dio la vuelta. Y entonces, el sonido que había estado temiendo toda la noche, Clotilde golpeó una copa de champán con un tenedor. Clink, clink, clink. La música se detuvo abruptamente. Todas las conversaciones cesaron. Unos 70 u 80 pares de ojos se volvieron hacia ella. Se había subido a un pequeño escalón del jardín, con un micrófono inalámbrico en la mano, como una estrella de rock en su gira de despedida. Familia. Amigos queridos, comenzó, su voz amplificada, resonando entre los árboles perfectamente podados. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Gracias por compartir con nosotros este momento monumental. Hizo una pausa para recibir un aplauso educado. Jacinta, a su lado, sonrió y saludó como si estuviera en un desfile, aunque solo se había graduado. En la familia Villaseñor, continuó Clotilde, y fue entonces cuando su mirada se posó en mí, como un láser. Creemos en el valor del esfuerzo. Creemos en la dedicación. Creemos en la educación. Dijo la palabra, educación, como si fuera un arma. Creemos que un título, hizo otra pausa dramática, mirando su copa de champán, un título no es solo un papel que cuelgas en la pared. No. Es una declaración. Es decirle al mundo, yo tengo clase. Yo tengo cerebro. Yo pertenezco. Su mirada se volvió más dura, más fija en mí. Yo estaba a unos 5 metros de ella, cerca de Benigno. Mi hija, mi princesa, mi Jacinta, es una licenciada con honores de una de las mejores universidades del continente, casi gritó. Ella se ganó su lugar. Ella demostró su valor con inteligencia. Con dedicación. No. De otras formas más fáciles. Un murmullo incómodo recorrió a algunos de los invitados. Benigno, a mi lado, se puso rígido como una tabla. Mamá, por favor, susurró, pero ella estaba demasiado lejos, demasiado metida en su papel, demasiado borracha de poder. Yo quería que la tierra me tragara. Sentí la mano de mi madre en mi espalda, un toque ligero, que me decía, respira, estoy aquí. Pero Clotilde no había terminado. Dejó el micrófono en su pedestal, pero su voz era lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. Se bajó del escalón, con su vestido dorado brillando bajo las luces del jardín. Y comenzó a caminar. Directamente hacia mí. Como un tiburón que huele sangre. Los invitados se apartaron para dejarla pasar. Felicidades, Jacinta, dijo en voz alta, aunque Jacinta estaba detrás de ella. ¡Qué orgullo!
¡Qué nivel! Y entonces se detuvo. Justo frente a mí. A menos de 1 metro de distancia. La sonrisa en su rostro era una mueca de puro desprecio. Claro que, dijo, su voz ahora un siseo venenoso, no todos pueden entender el valor de una educación superior. No todos tienen la capacidad. ¿Verdad? Me quedé helada. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Miré a Benigno, a mi lado. Mis ojos le suplicaban. Haz algo. Deténla. Por el amor de Dios, di algo. Benigno desvió la mirada. Fue solo un segundo. Un instante en el que nuestros ojos debieron encontrarse y no lo hicieron. Él miró al suelo, incapaz de enfrentar a su madre. Solo balbuceó, con la voz de un niño regañado, «Mamá, ya, por favor, hay visitas». Su cobardía. Esa fue la campana que inició el último round. Clotilde vio su debilidad, y la mía, y sonrió triunfante. Vio mi copa de vino tinto en mi mano, la que apenas había tocado. Y en un movimiento rápido, me la arrebató. «Mi hija es licenciada», gritó, su voz rompiéndose por la rabia. El silencio ahora era total, absoluto. «Mi hija tiene un título. Mi hija es alguien». Me señaló con un dedo tembloroso, manchado de lápiz labial. «Tú», gritó, y sentí la saliva de su grito en mi cara. «Tú ni la prepa acabaste. Eres una vergüenza». El aire se quedó quieto. Podía oír mi propia sangre latiendo en mis oídos. «Creíste que ibas a engañar a mi hijo, ¿verdad?», siseó, acercándose tanto que pude oler el alcohol en su aliento. «¿Creíste que podías colarte en esta familia, pedazo de inculta?» Y entonces, lo hizo. «Necesitas un baño de realidad». Levantó la copa y me vació el vino tinto encima. El líquido frío golpeó mi pecho, mi cuello y mi cara. El impacto me hizo jadear. El vino tinto, oscuro y espeso, empapó mi vestido azul marino, goteando por mi cabello, manchando mi maquillaje, quemando mis ojos. Silencio. Silencio absoluto y mortal. Jacinta, en el fondo, soltó una risita nerviosa que intentó ocultar tosiendo. Yo estaba congelada. Parada allí, empapada, temblando de pies a cabeza, con lágrimas de humillación pura mezclándose con el vino pegajoso. «Mamá», gritó Benigno, finalmente reaccionando, pero era demasiado tarde. «Mamá. ¿Qué demonios hiciste?» «Clotilde, basta ya», gritó Hermilo desde la puerta de la casa. Pero su voz no era de enojo. Era de pánico puro. Pero nadie estaba mirando a Hermilo. Nadie estaba mirando a Benigno. Todos estaban mirando a mi madre. Delfina, mi madre, que había estado observando todo con una calma aterradora, dio un paso adelante. No corrió. No gritó. Caminó. Con una gracia que no pertenecía a ese jardín, tomó una servilleta de lino de una mesa cercana. Se paró frente a mí, bloqueando la mirada de Clotilde. Y con una ternura que me rompió el corazón en 1000 pedazos, comenzó a limpiar el vino de mi rostro. «Ya está, mija. Ya pasó», me susurró, «solo para mí». Luego, se giró. Se giró para enfrentar a Clotilde, que todavía jadeaba por su propio arrebato, con la copa vacía en la mano, como una estatua grotesca. Mi madre Delfina, la camarista, se irguió. Y juro por Dios que, bajo las luces del jardín, pareció crecer 2 metros. Miró fijamente a los ojos de Clotilde Villaseñor. Su voz fue baja. No fue un grito. Pero cortó el silencio como un bisturí de obsidiana. «Señora», dijo, y la forma en que pronunció la palabra la convirtió en un insulto. «Acaba de cometer un error catastrófico. Usted no tiene ni la más remota idea de con quién está hablando». La sonrisa de Clotilde se desvaneció. Se quedó boquiabierta. Vio algo en los ojos de mi madre, algo que no entendía, pero que la aterró hasta los huesos. Hermilo, en la puerta,
se llevó una mano al pecho y se puso pálido como el papel. Él sí sabía. O al menos, lo sospechaba. Mi madre tomó mi mano. Vámonos, Yareli. Este lugar no te merece. Y mientras me sacaba de ese jardín, pasando entre 70 invitados en shock, Clotilde se quedó allí, congelada, con la copa en la mano, por fin, sin palabras. El viaje de regreso a casa fue una neblina de lágrimas y vergüenza. El taxi olía a vino rancio, a mi humillación. Yo sollozaba en el hombro de mi madre, temblando, no de frío, sino de una rabia y un dolor tan profundos que no sabía que podía sentirlos. El vestido azul marino se me pegaba al cuerpo, frío y pegajoso. Mamá, ¿qué fue eso?, logré decir entre sollozos. Lo que le dijiste, su cara, se quedó pálida. Y el señor Hermilo, casi se desmaya. ¿Qué quisiste decir? Mi madre no dijo nada. Estaba rígida, mirando por la ventana las luces borrosas de la ciudad. Solo me acarició el cabello, su mano firme en mi espalda. En casa, mija. Cuando lleguemos a casa, hablamos. Llegamos a nuestro departamento en la Roma. No recuerdo ni cómo subí las escaleras. Entré directamente a la regadera y me senté en el suelo de la ducha, dejando que el agua caliente se llevara el vino, el maquillaje corrido y las lágrimas. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que solo sentí un vacío helado. Cuando salí, envuelta en mi toalla más vieja y cómoda, mi madre estaba sentada en la sala. Las luces estaban bajas. Había preparado una taza de té de manzanilla humeante para mí. Me senté frente a ella en el otro sillón. El silencio era pesado. Yareli, comenzó finalmente, su voz grave, más seria de lo que nunca la había oído. Hay algo que te he ocultado toda tu vida. Y te lo juro, mija, te lo oculté para protegerte. Para que tuvieras una vida normal, una vida libre. Una vida que yo nunca pude tener. Fruncí el ceño. ¿De qué hablas, mamá? No entiendo. Lo que esa mujer, Clotilde, dijo, sobre la clase, el linaje, la educación, ella no sabe nada. Es una pobre mujer ignorante. Delfina se levantó y fue a su habitación. Escuché el sonido de algo pesado siendo arrastrado. Regresó con un viejo baúl de madera que yo nunca había visto. Estaba cubierto de polvo, guardado en el fondo de su armario. Lo puso en medio de la sala. ¿Qué es eso?, pregunté, mi voz ronca. Mi pasado, dijo. Sacó una llave pequeña y oxidada que llevaba en una cadena alrededor de su cuello. Siempre había pensado que era solo un adorno, la llave de una casa vieja. Abrió el candado. El olor a cedro, a papel viejo y a tiempo llenó la habitación. Mi nombre completo, dijo, sacando un pesado álbum de fotos encuadernado en cuero oscuro, no es solo Delfina. Es Delfina Montero de la Vega. Me quedé en blanco. El nombre no me sonó, hasta que conecté los puntos. Montero. ¿Montero? ¿Cómo, Aceros Montero? En México, ese nombre no es solo un nombre. Es una institución. Es un imperio. Es como decir, Slim o Servitje. Aceros Montero, es el conglomerado de acero y construcción más grande y antiguo de Monterrey, y probablemente de todo el país. Es dinero viejo. Dinero de generaciones. Dinero que mueve gobiernos. Mi madre asintió, y una tristeza infinita llenó sus ojos. Don Alejo Montero, era mi padre. No, tartamudeé. No. Es imposible. Mamá, tú limpias cuartos de hotel. Esa fue mi elección, Yareli, dijo ella, su voz firme. Abrió el álbum sobre la mesa de centro. No podía creer lo que veía. Eran fotos de otro mundo, de otra vida. Una Delfina joven, de 20 años, con vestidos de gala que parecían sacados de una película de la época de oro. Estaba en una mansión que hacía que la casa de Clotilde pareciera un departamento de interés social.
Una mansión que reconocí de las revistas de arquitectura, la casona, el palacio de la familia Montero en Monterrey. Había fotos de ella en yates, en fiestas de fin de año con políticos cuyos nombres yo solo leía en los libros de historia. Fotos rodeada de una familia que irradiaba un poder tranquilo, antiguo. ¿Por qué? Fue lo único que pude susurrar. ¿Por qué dejar todo esto, para esto? Elegí la libertad, dijo. Su historia salió a borbotones, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 30 años. Me contó que era la hija menor, la rebelde, la oveja negra. Su padre, mi abuelo don Alejo, la adoraba, pero era un hombre de otra época. A los 22 años, intentó forzarla a un matrimonio arreglado con el hijo de otro industrial, para consolidar negocios. Una alianza, lo llamó él. No pude, Yareli, dijo mi madre, sus ojos brillando con lágrimas viejas. El hombre era un idiota arrogante. Y yo no quería ser un contrato. Así que una noche, empaqué una sola maleta, vacié mi cuenta de ahorros personal, que era la única que mi padre no controlaba, y desaparecí. Se vino a la Ciudad de México. Se cambió el apellido. Se cortó el cabello. Y conoció a mi padre. Un panadero talentoso, sí, pero un hombre con demonios propios, que nos abandonó cuando yo era solo un bebé. Cuando te tuve a ti, continuó, su voz rompiéndose por primera vez, supe que no podía volver. Mi familia me buscó, claro. Mi padre ofreció recompensas. Pero yo me escondí. No quería que crecieras en ese mundo tóxico, Yareli. Un mundo donde tu valor se mide por tu apellido, por con quién te casas, por el título que cuelgas en la pared. Me señaló con la mano. Quería que fueras libre. Quería que aprendieras el valor del trabajo real. Y mírame. Se rió, una risa amarga. Fui tan buena escondiéndome que terminé trabajando como camarista. Y me gustó. Me mantuvo con los pies en la tierra. Me recordó lo que era real. Me quedé en shock. Toda mi vida. Mi identidad. Mi vergüenza por nuestra pobreza. Todo era una elección. Así que yo soy, susurré. Mi madre me tomó la mano. Sus manos ásperas de trabajo cubrieron las mías. Tú eres Yareli. Mi hija. La mejor repostera de esta ciudad. Pero sí, mija. Eres una Montero. Eres la nieta de don Alejo. Eres la heredera de un linaje que esa pobre mujer, Clotilde, ni siquiera puede empezar a soñar. Sentí un vértigo, como si el suelo de nuestro pequeño departamento en la Roma se hubiera abierto, revelando los cimientos de un palacio. La inculta. La naca. La sin prepa. Yo. Resultaba que yo era, por sangre, más de clase que todos ellos juntos. La ironía era tan espesa, tan amarga y tan deliciosa, que casi me ahogó. Mi mente daba vueltas. Era como intentar armar un rompecabezas de 1000 piezas en la oscuridad, y de repente alguien encendía la luz. Todas las piezas empezaban a encajar. Espera, dije, mi voz aún temblando, pero ahora no de humillación, sino de algo más. ¿Hérmilo? El padre de Benigno. Su cara. Cuando te vio, cuando te oyó decirle eso a Clotilde. Él sabía. Él te reconoció, ¿verdad? Delfina asintió, y sus labios formaron una línea delgada y dura. Ay, Yareli. Hérmilo lo sabe mejor que nadie. Hérmilo Villaseñor me reconoció en el segundo en que puse un pie en su jardín. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque, Villaseñor Tech, dijo mi madre, y su voz bajó, volviéndose fría como el acero, no existiría si no fuera por mi padre. Me incorporé en el sillón. ¿Qué? Hérmilo era un ingeniero brillante, explicó mi madre, su mirada perdida en el pasado. Tenía 30 y pocos años, recién egresado de una maestría. Tenía una idea revolucionaria para un software de logística, algo que nadie estaba haciendo en México en ese entonces.
Pero era un don nadie. Un ingeniero talentoso sin apellido y sin un peso. Ningún banco le prestaba. Nadie creía en él. Y mi padre, don Alejo Montero, continuó Delfina, lo conoció en una cena de caridad. A mi padre le encantaba la gente joven con ideas audaces. Escuchó a Hérmilo hablar durante 10 minutos. Y en contra de la opinión de todos sus asesores financieros, de todo su consejo, decidió financiarlo. ¿Aceros Montero invirtió en Villaseñor Tech? No, dijo mi madre, y aquí fue donde la historia se puso aún más intensa, más personal. No fue Aceros Montero. No fue la empresa. Fue mi padre. De su bolsillo personal. Al día siguiente, le dio a Hérmilo un cheque por una cantidad millonaria de pesos. Un préstamo inicial, sin intereses, para que arrancara. Lo único que mi padre le pidió a cambio fue un pagaré. ¿Un pagaré?, repetí, sin entender. Un pagaré personal. Un documento firmado donde Hérmilo se comprometía a pagarle a mi padre cuando la empresa fuera rentable. Un documento que, hasta donde sé, mi familia aún posee. Mi padre nunca lo cobró. Para él, era una cuestión de honor. Me quedé sin aliento. No es un socio, Yareli, dijo mi madre, inclinándose hacia mí, sus ojos brillando con una furia fría. Es un deudor. Es un deudor de honor. Mi padre le dio su carrera, su compañía, su mansión, el título de su hija y los diamantes de su esposa. Y anoche, él se quedó parado como un cobarde mientras esa misma esposa te humillaba a ti. La nieta de su benefactor. Ahora entendía el pánico en los ojos de Hérmilo. No era solo miedo a una mujer que reconoció vagamente. Era el miedo primal de un hombre que sabe que acaba de traicionar al fantasma que le dio absolutamente todo. En ese preciso instante, como si fuera una señal del destino, mi teléfono, que había estado en silencio sobre la mesa de centro, cobró vida. Vibró con tanta fuerza contra la madera que casi se cae. La pantalla se iluminó. Era benigno. Una llamada. La rechacé. 2 llamadas. La rechacé. 3. Y entonces, como una avalancha, los mensajes de texto. Uno tras otro, iluminando la habitación oscura. Benny, Yareli, amor, por favor contéstame. Benny, estoy en el coche. Voy para tu casa. Necesito verte. Benny, no, espera, no vengas. No salgas. Mi papá está como loco. Benny, Yareli, te lo juro, nunca había visto a mi padre así. Está gritándole a mi madre. Le dijo que es una imbécil, que no sabe con quién se metió. Benny, ¿qué está pasando? ¿Qué dijo tu mamá? Mi padre no deja de gritar sobre los Montero. Benny, dijo que mi madre lo arruinó todo. Que acaba de destruir a la familia. Benny, Yareli, ¿qué significa esto? Me quedé mirando el teléfono. Así que el cobarde de Hérmilo sí tenía voz, después de todo. Solo la usaba cuando la soga le apretaba el cuello a él. Y entonces, llegó el último mensaje. El que lo cambió todo. Benny, Yareli, por favor. Mi padre, él quiere que tú y tu mamá vengan a cenar mañana. Aquí, en la casa. Solo nosotros 5. Dice que tiene que disculparse. Que es urgente. Leí el mensaje en voz alta a mi madre. Una disculpa. Una cena. Ahora sí. Ahora que sabían que había poder de nuestro lado. Ahora que el miedo había entrado en su casa. Miré a mi madre. Sus ojos tranquilos de camarista habían desaparecido por completo. En su lugar, había un brillo de acero pulido. Era el acero de Aceros Montero. Oh, sí que iremos, hija, dijo Delfina, poniéndose de pie. Su postura era recta, imponente. Claro que aceptaremos su amable invitación. Tomó su propio teléfono, un modelo sencillo,
de los que ya casi no se ven. Abrió su lista de contactos y marcó un número de su lista. Un número que yo no reconocía, uno con Lada de Monterrey. Esperó. Y entonces, su voz cambió. Se volvió más formal. Más profunda. Más norteña. Tío Leovigildo, dijo. Me sorprendí. Tío. ¿Teníamos familia? Sí, habla Delfina. ¿Tú, sobrina? Sí, he vuelto. Estoy bien, estoy viva, y estoy en la Ciudad de México. Hizo una pausa, escuchando. Te llamo porque necesito un favor. Sí, después de 30 años. Necesito que le hagas una llamada a un hombre llamado Hérmilo Villaseñor. Sí, el de Villaseñor Tech, ese mismo. Parece que se le ha olvidado a quien le debe honor. Y acaba de insultar gravemente a tu sobrina nieta. La noche siguiente, la atmósfera en la mansión Villaseñor era irreconocible. Habíamos llegado, esta vez en nuestro propio auto, y el mismo guardia de seguridad que nos había tratado con desdén, ahora salió de su caseta y nos abrió la puerta del coche casi con una reverencia. No había música. No había invitados. Las luces del jardín estaban apagadas. La casa, que 48 horas antes rebosaba de arrogancia y ruido, ahora estaba sumida en un silencio tenso, casi fúnebre. Mi madre y yo no nos vestimos de gala. Yo llevaba pantalones negros de vestir y una blusa de seda color marfil. Sencilla, profesional. Mi madre llevaba un traje sastre de lino color beige, impecable. No íbamos a una fiesta. Íbamos a una junta de consejo. Íbamos a una negociación. Benigno nos abrió la puerta principal. Se veía demacrado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y no se había afeitado. Su traje caro estaba arrugado. Yareli, dijo, su voz rota. Me buscó la mano, pero yo mantuve las mías entrelazadas frente a mí. Mamá Delfina. Gracias por venir. Por favor, pasen. Nos condujo al comedor principal. La enorme mesa de caoba para 20 personas estaba puesta solo para 5. La vajilla cara, las copas de cristal cortado, todo parecía una burla. Clotilde y Hérmilo ya estaban sentados. Hérmilo se puso de pie de un salto en cuanto entramos, tan rápido que casi tira la silla. Se veía 10 años más viejo. Señora Delfina. Yareli. Por favor, tomen asiento. Gracias por su tiempo. Clotilde, por otro lado, no se movió. Estaba sentada, rígida como una estatua. Estaba pálida bajo su maquillaje, con los ojos hinchados y rojos de llorar. Pero aún había un rastro de orgullo, de arrogancia terca, en la forma en que apretaba la mandíbula. Llevaba un suéter de cachemira gris, no diamantes. Nos sentamos frente a ellos. Mi madre y yo de un lado, ellos 3 del otro. Como un tribunal. El silencio era ensordecedor. Solo se oía el tic-tac de un reloj de pedestal en la esquina. Finalmente, Hérmilo, incapaz de soportarlo más, habló. Quiero empezar, tartamudeó, ofreciendo mi más sincera, profunda e incondicional disculpa. Espere, lo interrumpió Clotilde. Su voz fue áspera, como vidrios rotos. Todos nos giramos a verla. Miró a mi madre. Antes de que Hérmilo siga haciendo el ridículo, quiero saber qué es esto. ¿Es un truco? ¿Contrataron a alguien? ¿Llamaron a un conocido y le pidieron que se hiciera pasar por un montero? Porque yo sé quién eres. Eres una camarista. Lo investigué. Limpias baños por un sueldo mínimo. Benigno cerró los ojos, con dolor. Mamá, por el amor de Dios, cállate. Pero mi madre Delfina sonrió. Fue la sonrisa más fría, más aterradora y más poderosa que le he visto en mi vida. No se preocupe, señora, dijo mi madre, su voz tranquila y cortante como un bisturí. No hay ningún truco. Y tiene razón,
Soy camarista. Es un trabajo honrado. Mucho más honrado que vivir del trabajo de otros. Hizo una pausa, saboreando el momento. Y sí que sabe quién soy. Clotilde. El uso de su primer nombre, sin el señora, sin el de Villaseñor, fue como una bofetada sónica. Hermilo se atragantó con su vaso de agua. Empezó a toser. Benigno nos miraba, de mí a mi madre, totalmente confundido. Delfina, susurró Hermilo, su rostro pálido volviéndose gris. ¿Es usted? ¿De verdad? Delfina. ¿Montero? Mi madre lo miró. La misma, Hermilo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te ves, mayor. Te ves, asustado. Benigno se giró hacia mí. ¿Montero? ¿De qué? Pero Clotilde fue más rápida. ¿Montero? ¿Qué Montero? No me vengan con estupideces. Esta mujer limpia baños. Es una muerta de hambre. Y entonces, Hermilo explotó. Se puso de pie, golpeando la mesa con ambas manos, con tal fuerza que la vajilla saltó y una copa de vino se derramó. Cállate, le rugió a su esposa. Por primera vez en 30 años de matrimonio, le gritó. Cállate, estúpida. Mujer ignorante. Clotilde se quedó boquiabierta, aterrada. ¿No entiendes?, rugió Hermilo, su rostro congestionado de terror y rabia. Es Delfina Montero de la Vega. La hija de don Alejo Montero. La dueña del pagaré que me tiene atado de manos. La heredera del imperio que nos puede destruir con un chasquido. Clotilde se quedó sin color. Pero. Ella es la familia que financió esta casa, esta compañía, tu ropa de diseñador, tus diamantes y la estúpida fiesta de tu hija, gritó Hermilo, perdiendo el control por completo. En ese exacto momento, como si estuviera escrito en un guión, el teléfono de Hermilo, puesto sobre la mesa, sonó. Hermilo lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Temblando, lo tomó. Vio el identificador de llamadas y su rostro se volvió del color de la cera. Presionó el botón de altavoz. Una voz profunda, con el inconfundible acento norteño, poderoso y sin prisas, llenó la habitación. Buenas noches, Hermilo. Habla Leovigildo Montero. El tío Leovigildo. Señor. Señor Montero, buenas noches, balbuceó Hermilo, poniéndose de pie por un reflejo de respeto. Qué decepción, Hermilo, dijo la voz, tranquila, sin enojo, solo con un peso infinito. Mi padre, Alejo, que en paz descanse, siempre dijo que eras un hombre de honor. Un hombre brillante. Pero nos llega la noticia, aquí en Monterrey, de que has permitido que tu esposa humille públicamente a mi sobrina nieta, Yareli. La hija de Delfina. Señor, le juro que fue un malentendido, yo no sabía. No me interesan los malentendidos, Hermilo. Me interesa la falta de respeto. La familia Montero está, en este preciso momento, reconsiderando todas nuestras inversiones, todas nuestras líneas de crédito y, sobre todo, ese viejo pagaré que tienes pendiente con nosotros. Parece que no eres un buen administrador de tus activos familiares. Y una falta de respeto a un Montero es una falta de respeto a todos. Hermilo se desplomó en la silla, sosteniendo su cabeza entre las manos. No. Por favor. Leovigildo, puedo arreglarlo. Hablamos mañana, Hermilo. A ver si sigues teniendo compañía. Que tengas buena noche. Y la línea se cortó. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, mortal. Benigno estaba en shock, pálido, mirándome. Yareli, ¿tú sabías esto? Negué con la cabeza. Me enteré anoche. Él me miró. Miró a sus padres, rotos y patéticos. Miró la riqueza de la habitación, que de repente parecía falsa, prestada. Respiró hondo. Y entonces,
frente a sus padres, se levantó. Caminó con decisión hacia mí. Y me tomó la mano. No me importa, dijo, su voz firme por primera vez en su vida. Te amo a ti, Yareli. Con o sin nombre. Se giró hacia sus padres. Y me da asco. Me da un asco profundo lo que hicieron. El sonido de la voz de Benigno, firme y de mi lado, pareció romper el hechizo de Clotilde. El shock, la negación, todo dio paso a un pánico abyecto, animal. No. No. No, gimió. Se levantó de la silla, pero sus piernas temblaron. Y entonces, hizo lo que yo, en el fondo, sabía que haría. Hizo lo que hacen todos los bullies cuando se enfrentan a un poder superior. Se derrumbó. Clotilde Villaseñor, la reina de Lomas, la mujer que me había llamado inculta y naca, la que medía el valor de las personas por sus títulos universitarios, se arrastró de rodillas alrededor de la mesa. Su suéter de cachemira gris se ensució con el polvo del mármol. Y se arrodilló frente a mi madre y frente a mí. Perdón, sollozó, un llanto feo, gutural. El maquillaje caro se corrió por su cara, creando surcos negros. Por favor, perdón. No sabía. Se los juro por mi vida, no sabía. Agarró la tela de mis pantalones, con desesperación. Yareli, por favor. Tú eres buena. Diles que paren. Dile a tu tío. Fue un error. Soy una tonta, una imbécil, no sabía lo que hacía. No nos arruinen. Por favor. Miraba de mi madre a mí, sus ojos enloquecidos por el terror. Mi Jacinta. Mi casa. Benigno. Lo perderemos todo. Todo. Por favor, no dejen que nos quiten todo. Era la imagen más patética que había visto en mi vida. Esta mujer no era fuerte. No era poderosa. Era una bravucona que solo podía golpear hacia abajo. Y ahora que había alguien por encima de ella, se deshacía en el suelo como un animal asustado. Me zafé de su agarre. No con violencia, sino con una firmeza tranquila. Me puse de pie. Levántese, señora Clotilde, dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila, clara y fuerte en el comedor silencioso. Ella no se movió. Siguió sollozando en el suelo, agarrándose a la pata de la mesa. Por favor, por favor. La miré, y en ese momento, ya no sentía rabia. Ya no sentía humillación. Solo sentía, lástima. Y una claridad helada. Levántese, repetí, con más firmeza. No nos rebaje a todas. Lentamente, temblando, se apoyó en la silla y se puso de pie, pero seguía encorvada, rota. La miré fijamente a los ojos. El valor de una persona, señora, dije, no está en un título que cuelga de la pared. Ni en un apellido. Ni en el dinero que tiene en el banco. Está aquí. Y me señalé el corazón. Usted me llamó, inculta. Y tiene razón, no terminé la prepa. Pero mi madre, miré a Delfina, que me observaba con orgullo, mi madre, una camarista, me enseñó dignidad. Me enseñó a trabajar duro, a ser honesta y a respetar a los demás, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Volví mi mirada a Clotilde. Usted, una gran señora, con dinero y educación, ¿qué le enseñó usted a su hija? ¿A humillar a la gente que considera inferior? ¿A reírse del trabajo de los demás? Clotilde solo lloraba en silencio, sin poder responderme. Hermilo no había dicho nada. Solo miraba al vacío, un hombre que había perdido su honor y su compañía en la misma noche. Mi madre se puso de pie. Puso su mano en mi hombro. Vámonos, Yareli. Ya terminamos aquí. Nos giramos y caminamos hacia la puerta. Esperen, gritó Benigno. Corrió tras nosotras, agarrando su saco del respaldo de una silla. Yareli, yo voy con ustedes. Lo miré.
Vi la determinación en sus ojos. Vi la vergüenza por su familia, pero la elección en su rostro. Sube al coche, Benigno, le dije. Nosotros manejamos. Salimos de esa casa fría y oscura, dejando atrás el silencio de una dinastía que acababa de implosionar. Un año después. Nuestra boda no fue en Lomas de Chapultepec. Ni en el Club de Industriales de Monterrey. Fue en una pequeña hacienda en Valle de Bravo, al atardecer, rodeados de bosque, aire limpio y solo 50 personas que realmente nos amaban. Benigno y yo. Él había renunciado a Villaseñor Tech al día siguiente de la cena. Fue una decisión difícil, pero dijo que no podía trabajar para un hombre que le había faltado al respeto así a su familia. Ahora trabaja para una startup de tecnología verde, ganando una fracción de lo que ganaba, pero llega a casa sonriendo. Yo abrí mi propia pastelería boutique. Está en la Roma, a unas cuadras de mi casa. Se llama Yarelis. La financié con un préstamo de negocios que solicité formalmente al fondo de inversión de la familia Montero. Mi tío Leovigildo, que resultó ser un hombre encantador, dijo que mi plan de negocios era impecable y que mi talento era un activo mucho más seguro que el acero. Mi madre, Delfina, sigue trabajando. Pero ahora es dueña. Resulta que el tío Leovigildo pensó que la cadena de hoteles boutique era una buena inversión, y puso a Delfina a cargo de la expansión. Ella sigue viviendo en nuestro departamento, dice que las mansiones le dan claustrofobia y que nadie limpia una suite como ella. ¿Y Clotilde y Hermilo? Están aquí. En la boda. Están sentados en la última fila. Hermilo perdió la presidencia de la compañía. El consejo directivo puso a un administrador externo. Conservó sus acciones, pero sin poder real. No están en la ruina, pero están domesticados. Clotilde parece 10 años más vieja. No lleva joyas ostentosas. Solo un vestido sencillo. Me ven y bajan la mirada. Jacinta ni siquiera vino, dijo que tenía un viaje. Mientras Benigno y yo bailamos nuestro primer baile, bajo una serie de luces cálidas, miro a mi madre, que ríe a carcajadas con mi tío Leovigildo. Y lo entiendo. La verdadera nobleza, pienso, mientras Benigno me da una vuelta y me besa, no es de sangre. No es de apellido. Es de espíritu. Y esa sí que es una lección que ningún título universitario te puede dar. Por cierto, Clotilde sigue enviando pasteles a mi casa cada semana. Como una disculpa silenciosa. Yo nunca le he contestado. ¿Ustedes qué harían? ¿Debería perdonarla, o merece mi silencio para siempre? Déjenme su opinión en los comentarios.